¿Alguien se acuerda en qué capítulo nos quedamos? Un poquito, ¿alguien se acuerda de lo que hablamos la última vez de Génesis? Exactamente. Cuando Isaac se casó y fue a buscar la novia, ¿verdad? De eso hablamos la vez pasada. Isaac se casa. Era el capítulo 24 de Génesis. Pero ahora vamos a saltar al capítulo 25. Después de como 8 meses, yo creo, por ahí, de estar hablando de Abraham, hoy llegamos al final de los días de Abraham. Hoy se muere Abraham en la historia y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a orar antes de empezar. Señor, gracias por la oportunidad de respirar ahora, Señor, de tener vida, de tener fuerzas, de haber tenido cómo venir para acá, de poder tener este auditorio con aire acondicionado. Ya te cantamos, Señor, alabamos un ratito y ahora queremos poner nuestra mente y nuestro corazón en tu palabra, Señor. Bendícenos esta noche, danos más de tu Espíritu, que salgamos más llenos de ti y de tu Espíritu Santo esta noche, Señor. Y tu palabra dice que la fe viene por el oír tu palabra, Señor. Y te pedimos que este día salgamos fortalecidos en fe y llenos de ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Ok, entonces el contexto es ese. El capítulo anterior ya veíamos que eran los últimos días de Abraham y estaba preocupado por Isaac. ¿Qué iba a pasar de Isaac? Se le consigue una mujer a Isaac y termina la historia con que Isaac se casa con Rebeca y le damos la vuelta al capítulo y llegamos a muchas gracias, llegamos a este capítulo 25 y como les digo, se va a morir aquí Abraham y nos vamos a ir verso a verso meditando un poquito en qué tiene la palabra de Dios que mostrarnos esta noche. Lo primero que vamos a leer es del versículo 1 al 4. Vayan conmigo ahí con la vista. Y esta sección vamos a ver que Abraham tiene más hijos todavía de los que ya tenía. Dice el versículo 1. Y Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, o Setura. ¿Setura? Setura. Cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim, Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. No vaya aquí cuando quiera poner nombre a sus hijos, hermano. Están muy difíciles. Entonces, no sé si les sorprende, pero aquí Abraham ya nos había dicho el capítulo anterior que era de edad avanzada. Aproximadamente Abraham tenía 130 años cuando enviudó. Y aquí nos dice que volvió a agarrar otra mujer. Y no nomás agarró otra mujer, tuvo más hijos con otra mujer de 130 años. Vamos a seguir con la historia, pero esto nos dice la historia. Vamos al versículo 5. Y dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Aquí nos está diciendo que Abraham tuvo descendencia con concubinas y descendencia con su esposa, no lo menciona, pero su hijo Isaac era de otra descendencia. Pero nos menciona la palabra concubinas. Esa palabra concubinas viene mucho en la Biblia. En la Biblia concubina no es un amante o no es una querida. En la Biblia una concubina es una mujer que se une a un hombre en una relación inferior a lo que es una esposa. O sea, eran esposas, concubinas y amantes, si le quieren llamar así. Tuvieron concubinas Abraham, tuvieron concubinas Gedeón, Saúl, David, Salomón, entre varios personajes de
de la Biblia tuvieron lo que se le llamaba concubinas. O sea, no eran mujeres que solamente las tenían a escondidas, sino que eran mujeres a las cuales las mantenían a los hijos que tenían con ellas, pero no eran sus esposas. No tenían la jerarquía como para decir, ella es mi matrimonio, no, ella es mi concubina, era inferior a una esposa. Y ahora aquí, si te diste cuenta, no dice que esta Cetura es la concubina de Abraham. Dice aquí, a los hijos de sus concubinas dio dones. Está hablando en plural. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? ¿Por qué menciona concubinas en plural? ¿Qué otro hijo tuvo Abraham? Ismael. Se refiere a Agar. Agar fue otra concubina de Abraham. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí más adelante vamos a ver que vuelve a aparecer Ismael y vuelve a aparecer el nombre de Agar. El autor está tratando de recordarnos que Abraham tuvo concubinas. Ahora, aquí hay una distinción entre los hijos de las concubinas e Isaac. Si se dieron cuenta, menciona que a los hijos de las concubinas les dio dones y los envió lejos de Isaac su hijo mientras él vivía. Hay una preeminencia de Isaac como el hijo predilecto de Abraham, el hijo que tuvo con su esposa, Sara. La manera en que administró su herencia Isaac, porque estamos viendo los últimos días de Isaac, es que a Isaac le dio todo lo que tenía y a los demás hijos les dio regalos, les dio dones. Y con dones se refiere a que a los demás hijos les dio recursos materiales que demostraban que Abraham de alguna manera se preocupaba por ellos como padre, para suministrarles algo. O sea, era un padre bondadoso y previsor con sus otros hijos también, pero, hacía la diferencia entre Isaac y todos sus demás hijos. Eso es obvio. Así como hacía la diferencia entre Sara y sus otros hijos. ¿Es malo tener concubinas? Mucha gente agarra el Antiguo Testamento y agarra Génesis y dice, Abraham tuvo concubinas, ¿por qué yo no? En especial la ideología de los polígamos, que así se les llama, que tienen muchas mujeres hoy y utilizan la Biblia como pretexto para eso. Pero Génesis es un libro que nos está relatando una historia, y también casi todo el Antiguo Testamento. No vas a encontrar, y Dios lo castigó porque tuvo una concubina, pero sí vas a encontrar esto. Vas a encontrar que cada vez que un hombre tiene concubinas, tienes problemas. Vas a encontrar que cada vez que tiene concubinas, hay problemas. Y es la manera narrativa del autor de decirnos, si tienes este tipo de relaciones, no vas a cosechar nada bueno. Jesús cuando viene, ya nos dice, no cometerás adulterio. No vas a desear la mujer de tu prójimo. Y ya bien aparece la palabra adulterio. Tener concubinas es cometer adulterio y está mal delante de Dios. Y en el relato aquí no se nos dice explícito, pero se nos está diciendo de una manera narrativa, como muchas otras cosas, vas a enfrentar malas consecuencias. Entonces, una de ellas es aquí que tenía Abraham esta situación. Tenía Isaac, hijo de su esposa, y un bolón de hijos que no eran hijos de su esposa, y él hacía una distinción entre Isaac y sus demás hijos. Y también dice aquí que no nomás hacía distinción en cuanto a cómo repartió su herencia, sino que mantuvo apartado a Isaac. Dice aquí que los otros hijos los mandó al oriente, si te fijaste en el texto. ¿Por qué crees que hizo eso, Abraham? Muchas veces, perdón, puede ser para evitar que tuvieran envidias. Muchas veces les pregunto, y a veces como el hermano Ravelo se sintió en confianza, háblenlo. Somos poquitos. Todavía, si no nos permitamos hacer muchos. Pero muchas veces les pregunto para que meditemos un poquito en el texto, ¿no? Así es que no se sientan con silencio incómodo, sino para lanzar preguntas y que ustedes se queden meditando en el texto. Si siente confianza, hable, y si no, medítelo. Entonces, ¿por qué decidió Abraham mantener apartado a Isaac de los demás hijos? La respuesta obvia es, y lo vamos a ver en todo el capítulo, es que Abraham quería evitar una disputa territorial entre sus hijos con sus concubinas e Isaac. Quería que su hijo Isaac se mantuviera en Canaán, la tierra que Dios le prometió, con la persona que Dios
le prometió que era Isaac. No quería inmiscuir a los hijos de las concubinas con Isaac. Por eso Isaac le dio todo. Entonces, Abraham sabía que podía haber una disputa territorial si involucraba a sus otros hermanos, si iba a haber un conflicto ahí. Ahora, si tú te fijaste, ya nos dimos cuenta hace muchos meses que Abraham obviamente la regó con Agar. Era la obra de la carne, se apresuró, no esperó en Dios junto con Sara. Pero aquí vemos que Abraham enviudó y se metió con otra mujer para hacerla su concubina, que se llamaba Cetura. Si le va a poner así a su hija, investiga, hermano. Pero aquí le vamos a decir Cetura. Entonces, Cetura fue la mujer cuando Abraham ya estuvo enviudado. ¿Habrá sido el propósito de Dios que Abraham tuviera más hijos con otras mujeres? A ver, ¿es pecado que alguien que enviuda se vuelva a casar y forme otra familia? Entonces, ¿por qué dicen que no era el propósito de Dios que tuviera más hijos? Que se juntara con otra mujer si ya era viudo. Y otra pregunta que nos tenemos que hacer aquí, y aquí tenemos que reflexionar. ¿Era sabio que Abraham se juntara con otra mujer y tuviera más hijos? ¿Te estás dando cuenta que en el contexto Abraham tenía que hacer muchas cosas a causa de haber tenido más hijos? Muchas veces las decisiones que tomamos en la vida no solamente deben estar basadas en que si algo es pecado o no es pecado, sino si algo es sabio o no hacerlo. Porque muchas veces no vamos a poder distinguir entre si algo es pecado o no es pecado. Pero muchas veces nos tenemos que hacer la pregunta, ¿es sabio lo que voy a hacer? ¿Hay sabiduría en esta decisión que voy a tomar? Alguien dijo una vez, un pastor que me gusta leer y escuchar, dice, sabiduría es saber qué hacer con el 80% de las situaciones en la vida donde no hay reglas morales que aplicar. Eso es sabiduría. Hay muchas cosas que vas a hacer en la vida diaria que no están en la Biblia. ¿Qué me pongo ahora? ¿Camisa roja o camisa azul? Pues la Biblia dice que el infierno arde. Yo creo que la roja es del infierno. Y que mi Padre nuestro que está en el cielo es... Yo voy a poner la azul porque mi Padre no está en el cielo. ¿Cuál camión agarro? ¿El Lima 7 o el Lima 8? ¿O el Cucas? No tentarás al Señor tu Dios, a Lima. Los que conocen el Cuca saben de qué estoy hablando. Hay muchas decisiones en la vida en la que no vas a poder tener textos. Muy posiblemente aquí Abraham no tenía un texto, porque ya no tenía esposa. Óyeme, y para tener tantos hijos, pues era un hombre que todavía podía tener una esposa y tener otra familia. Entonces, la pregunta que se tenía que hacer no era si era pecado o no, sino si era sabio, buscar la dirección en otro sentido, no ver si era pecado o no. Igual tú, cuando no vas a entender algo con textos, debes de buscar sabiduría de parte de Dios. No por nada en Santiago 1:5 se nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, dice. Me llama mucho la atención que esté ese texto ahí. No dice, pues lea más la Biblia, aunque sí la Biblia nos da sabiduría porque está llena de principios para vivir. Pero hay muchas cosas que no vamos a tener versículos en la cabeza, pero debemos de tener los principios de la palabra de Dios. Y aquí, por ejemplo, Abraham pudo haber pensado, no me conviene. Va a ser un conflicto mi descendencia. Ya tuve un problema con Ismael. Me voy a aguantar, no me va a pasar nada si estoy solo. Tengo a Dios, tengo a mi hijo. Soy avanzado en años, posiblemente sea sabio no tener otra concubina, pero no lo hizo, no lo hizo. Acuérdate, sabiduría es saber qué hacer el 80% de las veces que no hay un texto para aplicarlo. Que Dios nos dé sabiduría, pídele sabiduría a Dios. Me gusta mucho ese texto porque es bien práctico. Mañana en cuanto te levantes, si tienes un tiempo con Dios, pídele sabiduría para tu día. Que te ayude a tomar decisiones sabias. No solamente que no sean pecados, sino que sean sabias, que te traigan buenos frutos. Y fíjate, las consecuencias de esta decisión de Abraham, tuvo muchos hijos. Imagínate
¿Qué es lo que sintieron los hijos de Abraham cuando fue evidente para todos que Isaac era el predilecto? Yo no he llegado a la etapa donde mis hijos, los dos, tengan una conciencia muy fuerte, están chiquitos. Pero los que tienen hijos más grandes, ¿qué sienten sus hijos cuando ven favoritismo de tu parte hacia uno u otro? Eso lastima el corazón de un niño y lo llena de resentimiento. Y muy posiblemente, y lo digo para que sanen aquí, muy posiblemente tú tienes un hermano o hermana que fue predilecto de tu mamá o tu papá. Y tú lo sientes. Y es algo que marca nuestras vidas y nuestros corazones, ver que un padre tiene una predilección hacia otro. Ahora imagínense lo que toda esta familia de hermanos sentía hacia Isaac al ver que era el predilecto de su padre. Por eso no era una decisión sabia tener más hijos, porque Abraham estaba determinado a seguir con la promesa de Dios a través de Isaac. Y fíjate, este fue el inicio de generaciones enteras que crecieron con odio entre hermanos. Enteras. Es más, ese odio continúa hasta hoy. Cuando veas las noticias de entre Israel y el pueblo árabe, recuerda esta historia. Desde aquí nace la enemistad entre esos pueblos. Desde aquí nace. Fíjate, sigue dando frutos hasta ahora, casi después de 4000 años. Sigue dando fruto. Es increíble, pero sigue dando mucho fruto. La descendencia de Ismael, que son el pueblo árabe, estuvo siempre en conflicto con la descendencia de Isaac. Lo vamos a seguir viendo en Génesis. Los madianitas, si ubicas ese pueblo, ellos son los descendientes a través de Cetura, los madianitas. Y vamos a ver más adelante que también fue un pueblo que estuvo en conflicto con Israel. Ellos son descendientes de Cetura. También estuvo en conflicto. ¿Cómo aplicamos esto? Muchas veces hacemos cosas que no van acorde al propósito de Dios en nuestra vida. Y lo primero que tratamos de hacer es ocultarlas como Abraham. Creemos que podemos mantener nuestra vida sin ninguna repercusión haciendo tal cosa. O manteniendo tal cosa en secreto. Eso quería hacer Abraham. Y su vida nos enseña que nunca vamos a poder hacer eso. Lo que hagamos fuera de los propósitos de Dios en nuestra vida nos van a traer consecuencias malas. No los vas a poder ocultar. En su momento van a dar fruto. Y sabes, Abraham en su vida, posiblemente muchas de estas cosas no den todo el fruto en tu vida terrenal. Abraham no vio todo el fruto de la mala decisión que tomó con estas dos concubinas. Abraham, el mal fruto de esta decisión de Abraham sigue hasta ahora. Dio más mal fruto después de él de muerto. Y muchas veces así son nuestras decisiones. Entonces, aprendemos esto. No vamos a poder ocultar lo que hagamos fuera de la voluntad de Dios. Tenemos que aprender esto de la vida de Abraham. Otra cosa que podemos aprender de la vida de Abraham es que vivir cuidándote de pecar no es suficiente. Debemos vivir buscando hacer el bien que podamos, lo más que podamos. Por eso Santiago también dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué digo esto? Porque posiblemente nosotros entramos en un estado de confort cuando, por ejemplo, un joven dice, pues mira, yo honro a mis papás, les hago caso, estoy estudiando, trato de involucrarme en algo en la iglesia, sirvo, asisto a la iglesia, no tengo algo escandaloso en mi vida. Y de repente nos conformamos con eso, con no pecar aparentemente. Con una vida que aparentemente no peca, pero es así, conformista. Abraham se conformó cuando enviudó. Y fíjate, duró como 40 años más de vida, que los dedicó a tener concubinas, de hacer más hijos y a mantenerlos, porque mantener hijos también costaba mucho. No pensó que podía vivir más, hacer más para el propósito de Dios en su vida. Así muchas veces vivimos nosotros, entramos en un estado de confort donde no vemos nada malo, exagerado, pero tampoco vemos nada bueno. No hay nada que nos mueva realmente, que nos tenga apasionados por buscar más para el reino de Dios. Y este fue un error de Abraham, y puede ser un error en nuestra vida también. Vamos a seguir con el texto.
Vamos a ver ahora la muerte y la sepultura de Abraham. Vamos al versículo 7 y 8, por favor. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y fue unido a su pueblo. 175 años. Esto igual alguien puede decir, ya ves, por eso no creo en la Biblia. Está muy panchera. Nadie vive 170 años. Si nos vamos más atrás de Génesis, vemos que la gente vivía todavía más años. Como les he dicho aquí, yo no soy científico, pero lo que puede deducir lógicamente por esto es que en alguna manera la vida era más sana, había menos enfermedades, había menos agroquímicos, había menos cáncer, la capa de ozono no estaba tan dañada. Si hablas con un astrólogo te va a decir, el universo nos está comiendo poco a poco, cada vez la Tierra está más afectada por movimientos astrológicos. El sol está deteriorándose también. Entonces, si regresas a este reloj 4,000, 5,000 años atrás, algo tenía la Tierra que permitía a las personas vivir más tiempo. Porque ya cuando llegamos, por ejemplo, a los Salmos con David y que nos dice, 80 son los robustos. Dice, la edad del hombre que cumple 80 ya es alguien que tenía fuerza, ¿no? Ya está en otra etapa de la Tierra, ya habría más cosas, pues. Y sí, si ves la historia te vas a dar cuenta que entre 1500, 1200 y 1900 hubo mucho más muerte. El estándar de vida era 30, 40 años. Y en el siglo XX subió el estándar de vida porque llegaron los antibióticos, llegó la medicina más chida y todo, y ya los hombres viven entre 70, 80 años otra vez. Pero no pasamos de ahí. ¿Qué pasaba aquí? Como les digo, no soy científico, ni quiero sonar como tal, ni la Biblia es un libro científico para que no lo tomes como tal, no fue escrito con ese propósito, pero sí es obvio que la humanidad ha ido degradándose en salud también. Y Abraham pues era de la vieja escuela, todavía aguantaba 170 años. Una referencia nomás como eso. Y el texto describe esto como una muerte ejemplar en Abraham. Un hombre de buena vejez, dice, anciano y lleno de años. Qué padre que diga de buena vejez. Y lleno de años, o sea, un hombre lleno de sabiduría, lleno de muchas cosas que contar. Abraham tuvo una vida fructífera, es lo que nos está enseñando el texto. Si vemos la vida de Abraham, si recuerdas todo lo que hemos hablado de él, era un hombre diligente, próspero, trabajador, respetado porque era un hombre que sabía ser buen comerciante. Ahora, Abraham también tuvo un matrimonio ejemplar, no un matrimonio que no tuvo errores, pero no sé si recuerdas la escena cuando él va a enterrar a su esposa. Tuvo un matrimonio lleno de amor, de compasión, de misericordia, de gracia. Amó a su esposa, tuvo un matrimonio ejemplar. Fue un padre previsor e interesado en el bienestar de su descendencia. Sí hizo favoritismos hacia Isaac, pero también se preocupó por sus demás hijos, proveía a sus hijos. Abraham también mantuvo un buen testimonio. Si recuerdas las escenas en las que Abraham se paraba enfrente de reyes y ellos le decían, o sea, eres alguien digno de confianza. Era un hombre de buen testimonio. Un hombre que tuvo buenas relaciones con sus vecinos, pudo negociar, pudo vivir en paz con sus vecinos, aún teniendo mucha propiedad y siendo nómada en una región. Fue un hombre que se sobrepuso a muchas dificultades. 170 años no creo que estén escritos nada más en estos versículos que leímos. Debió haber más cosas, pero está lo más relevante. Y nos enseña que Abraham pasó muchas cosas y se sobrepuso a muchas dificultades gracias a Dios. ¿Qué más podemos decir de Abraham? Podemos ver en cada capítulo que aún con sus errores, el máximo de la vida de Abraham fue uno. Y así empieza su historia. Y Abraham obedeció a Dios, dejó su parentela y se fue. El máximo de la vida de Abraham, aún con errores altas y bajas, fue entregarse al propósito de Dios. Su vida estuvo llena de sacrificios para el reino de Dios y su justicia. Llena de sacrificios. No tuvo una casa nunca. Tuvo mucha
bienes materiales, pero no tuvo una casa. Obedeció a Dios, sacrificó muchas cosas por obedecer a Dios. Su vida no fue en vano ni fue vacía. Hay millones y millones de personas que lo toman como ejemplo y como su padre. Hasta cantamos la canción de nuestro padre Abraham tenía muchos hijos, si se la saben. No, hermano. Es el padre de multitudes. Dios cumplió una promesa a través de él, la más hermosa que pudo existir, que es que a través de su descendencia iba a venir Cristo, y la cumplió. Y fueron benditas todas las naciones de la tierra, entre ellos nosotros. Y vemos que la vida de un hombre de fe, como Abraham, termina llena de realizaciones. Es algo bonito estar en una ceremonia memorial de un anciano consagrado a Dios, que ha dado buen ejemplo de su vida. No sé si les ha tocado estar con un hombre que muere de buena edad y un hombre que dedicó su vida a Dios. Lo más cercano que he visto yo es la vida de mi abuelo. Mi abuelo fue pastor, un hombre bien defectuoso, muchos errores, muchos defectos, pero también fue un hombre que dio mucho para el reino de Dios. Mucho. Y cuando murió él, yo lo conocí mejor de lo que lo conocí en vida y era bien apegado a él. Porque cuando murió él, empecé a escuchar muchas cosas que él había hecho que yo no estaba enterado. Y muchos hermanos, mucha gente de muchos lugares vino a la ceremonia y hablaban cosas de él. Y yo, caray. Pero es algo bonito estar en una ceremonia así, ver a alguien que sembró en el reino de Dios y que aún en su muerte da frutos para la gloria de Dios, y también estar confiado en que Él está mejor. Eso es bien padre. No tengo ni idea qué es perder a alguien cercano que no tenga a Cristo, pero creo que debe ser muy difícil. Debemos de orar porque no pase eso. Pero estar en el fin de los días de un hombre que entregó mucho de su vida, o todo de su vida, para servir a Dios, es algo bonito. Y es algo que me gustaría que dijeran de mí. No sé si es algo que te gustaría que dijeran de ti también eso. Y así era la muerte. Estábamos presenciando la muerte de Abraham. Una vida con muchos frutos. Ahora, casualmente, estaba leyendo algo que me atravesó mucho, se los voy a compartir. Porque se me hace que una de las luchas más fuertes que tenemos nosotros como cristianos en esta sociedad es que no nos damos cuenta, y para eso estamos aquí, para escuchar la palabra de Dios, cuando de repente traemos el mismo chip de la gente que no tiene a Cristo. ¿Cuál es ese chip? Y no estoy hablando de gente delincuente, estoy hablando de gente de buena moral, compañeros de trabajo tuyos, que de una su chip es vivir en la tierra, tener una buena familia, tener un trabajo digno, no hacerle mal a nadie, ayudar cuanto pueda y ser un papá ejemplar, un hijo ejemplar, vivir una vida moralmente buena. Y de repente tú entras con el mismo chip y el mismo robot de todos los días. Vives para ti, para tu familia, para ser una persona moralmente ejemplar. Y de repente entramos en esa maquinita. Y ¿sabes? Eso es algo que tenemos que hacer, ser personas ejemplares, pero eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Y escuché un testimonio de un pastor que también me ha gustado leer de él, que tiene un libro que se llama Radical, se llama David Platt, si alguien lo conoce. Él acaba de tomar una decisión de dejar su iglesia, que es muy grande, del pastorado, porque Dios lo llamó a dirigir un movimiento de misiones, porque él tiene un llamado misionero fuerte. Y el domingo fue su último sermón hacia su congregación, y les dijo esto: gringos, ¿no? Los gringos no hayan en qué entretenerse ni en qué gastar el dinero. No tienen el último iPhone y dicen que están en crisis. Hay mucho materialismo y nosotros se nos impregna todo eso. Pero les digo gringos porque entre más prosperidad hay a tu alrededor, es más difícil quitarte ese chip. Es más difícil quitarte el chip de que no vives para este mundo. Y les dice esto, dice: resistan al cristianismo cómodo, al cristianismo casual, que se acomoda a la cultura.
Resístanlo porque sencillamente eso no es cristianismo. Y me atravesó y luego veo la vida de Abraham y digo, ay, y se los comparto porque tiene todo que ver. Estamos con ese chip. Porque hoy es un recordatorio, quítate ese chip y métete el que tenía Abraham en la cabeza. Una vida llena de sacrificios para vivir para el reino de Dios, de todo sentido. De todo sentido. Muchos ni hacemos el sacrificio de estar aquí escuchando la palabra de Dios. Pero no nomás es eso. Preocúpate por el llamado de Dios para tu vida, preocúpate por qué más quiere hacer Dios con tu vida y no te dejes engañar por este mundo. No vives para este mundo. La Biblia dice que este mundo es como la neblina de la mañana que rápido se quita. Así es la vida. Hoy te quiero recordar esto. No somos de este mundo, estamos aquí, pero no somos. No pongas tu mirada en lo que el mundo nos puede dar. Y puedes estar seguro de esto, jamás te vas a arrepentir por cualquier sacrificio que hayas hecho por Dios. Jamás. Ni en esta tierra, ni en la vida venidera. Jamás. Pregúntenle a quien sea, a ti mismo, pregúntate si te has arrepentido de hacer algo en pos del reino de Dios, por más que te haya costado, sea dinero, esfuerzo, tiempo, jamás te vas a arrepentir, porque Dios nos hizo para sentir satisfacción cuando vivimos cerca de Él, con Él y para Él. Todo fue hecho por Él y para Él. Y cuando nosotros entramos en ese sistema, entramos en lo que la Biblia le llama gozo, felicidad, propósito. Jamás te vas a arrepentir de hacer algo para Él, de sacrificar algo para Él. Y esta es la vida de Abraham. Estaba terminando así, lleno de frutos, lleno de frutos. Y dice aquí también que fue unido a su pueblo. O sea que la vida de Abraham cambió de dimensión. No quiere decir que se acabó la vida de Abraham. Entró en otra dimensión y así va a ser nuestra vida. Al final de nuestros días no se acaba nuestra vida, solamente dejamos este cuerpo, pero nuestra vida sigue. Nuestra vida sigue. Vamos a seguir con el texto. El versículo 9 y 10. Muere Abraham y aquí dice: y los sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. ¿Sí recuerdan, no? Cuando hablábamos de lo que batalló para conseguir ese terreno. Ahora está Abraham siendo enterrado en el terreno que compró para su mujer. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. Aquí hay una reunión entre dos personajes que no se nos había mencionado después de que uno le hizo bullying a otro en su fiesta de cumpleaños. Eso fue la última escena que vimos. Ismael haciéndole bullying a Isaac en su cumpleaños, burlándose de él. Su mamá Sara reventando de coraje, haciendo un problemón tan grande que Ismael y su mamá Agar tuvieron que irse a Egipto, abandonar la casa de Abraham. Y aquí dice que los sepultaron Isaac e Ismael. Imagínate esta escena. Ahora, el autor, si nos hubiera querido dar una característica a esta escena, nos lo hubiera dado, pero no la da. ¿Sabes qué creo yo? Igual no es doctrina, pero ¿qué creo yo? ¿Por qué no da ninguna? Porque esta escena fue bien espantosa. Porque no había nada que decir. Porque estas personas nunca se amaron. Porque estas personas estaban ahí por mero compromiso. No sé si has estado en alguna situación así. Estas personas lo último que querían es estar juntas. Pero la situación los obligó, era el padre de los dos. Y ahí están, sin verse la cara. No hay ningún gesto de cariño, no hay ningún gesto de reconciliación. Hay quien dice, aquí se reconciliaron. Pues yo no veo que estén reconciliados, no dice nada de eso. Nomás dice que enterraron a su papá. No hay ningún gesto de reconciliación, de cariño. Dos desconocidos. El fruto de dos decisiones de Abraham. Ahí están. Ahora, por otro lado, esto comprueba que Dios le fue fiel a Abraham en cuanto a que cuidaría a Ismael. Porque si recuerdas la escena donde Dios le dice, vas a tener que soltar a Ismael. Y le dice, déjalo ir con un cántaro, que se vaya al desierto.
Y Abraham dice, es mi hijo. Y Dios le dice, yo lo voy a cuidar y voy a hacer de él una nación grande. Lo voy a bendecir, es más. Le voy a dar bendiciones terrenales. Déjalo, yo lo voy a cuidar. Así es que Abraham no tomó una decisión irresponsable. Abraham no abandonó a Ismael. Abraham le creyó a Dios que prometió cuidar a Ismael. No fue una decisión irresponsable. Él le creyó a Dios, ok, voy a confiar en ti, que tú lo vas a cuidar. Soy su padre, aunque haya cometido errores. Soy su padre. Pero puso antes la confianza en Dios. Y esto comprueba que Dios le fue a Abraham fiel en esa promesa que le hizo de cuidar a Ismael. Ahora, esto también comprueba que Abraham tuvo algún tipo de relación con Ismael más adelante. Se enteró como cuando murió Abraham. Con eso nos dice que había algún tipo de relación. Ahí vino a enterrar a su padre. En aquel tiempo y hoy también es algo de mucha honra que los hijos entierren a sus padres, estar presentes en el entierro de sus padres. Entonces, nos comprueba esas dos cosas. Otra cosa que vemos aquí es que Abraham decidió ser sepultado o fue sepultado con Sara, su mujer. Lo más seguro es que él hubiera dejado dicho eso. Me van a enterrar con Sara, mi mujer, en el terreno que compré para precisamente eso, para que ahí nosotros fuéramos enterrados. Aquí no nomás vemos que hay una preeminencia de Isaac sobre los demás hermanos, hay una preeminencia de Sara sobre todas las demás mujeres. Ellas son mis concubinas, pero ella es mi esposa, la mujer con la que Dios cumplió sus propósitos en mí. Ahora, imagínate lo que estaba sintiendo Ismael en ese momento. Aquí estoy, enterrando a mi padre que me abandonó por este morro que está aquí, que no vale más que yo. No estaban morros, ya estaban muy grandes. Tendrían como 70 años. Y por esta persona, y luego vengo a enterrarlo a un lugar donde está la mamá de esta persona. No es mi mamá con la que él decidió venir a enterrarse, mi mamá también la abandonó. Imagínate qué pudiera estar pensando Ismael. Yo creo que en su mente tendría muchas cosas como si no hubiera sido por Isaac. Si no hubiera sido por Isaac, yo esto. Si no hubiera sido por Isaac, yo esto. Si no hubiera sido por esta mujer y este hombre, yo hubiera tenido otro tipo de vida. Esa es la escena que nos pinta, una escena seca, con un conflicto que está sin resolver y con un conflicto que va a seguir dando frutos. Ese es el fruto de una mala decisión de Abraham. Vamos al versículo 11, que viene a afirmar más esto todavía. Dice, y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Ya se había mencionado este lugar. Junto al pozo del viviente que me ve. Era un lugar de los lugares predilectos tanto de Abraham como fue inculcado en Isaac para adorar a Dios, si recuerdas. Y el mismo nombre, el pozo del viviente que me ve, el pozo donde yo tengo comunión con mi Creador. Entonces, habitó Isaac en ese lugar. ¿Por qué lo hizo? Porque de alguna manera la herencia que recibió Isaac no solo fue material, fue una herencia espiritual. El Dios de Abraham era ahora el Dios de Isaac. Eso es lo que nos está diciendo el autor con este hecho. El Dios de Abraham ahora es el Dios de Isaac. Isaac sigue con la promesa y la gracia de Dios sobre su vida. Dios bendice a Isaac como bendijo a Abraham. Sigue el propósito de Dios avanzando, no porque ellos han sido fieles, sino por la gracia de Dios. Aquí sigue la herencia de Abraham con el propósito divino sobre su vida. Y aquí hay algo bien hermoso para nosotros como padres. ¿Qué tipo de herencia estamos formando en nuestros hijos? ¿Nomás estamos preocupados por darles de comer? Porque quien no provee para los de su casa es peor que un incrédulo, también dice la Biblia. Y rápido tú dices, a chambear, ¿dónde busco chamba? Pero, ¿qué tan desnutridos espiritualmente están tus hijos? Porque si no provees espiritualmente para tus hijos, también eres peor que un incrédulo. Y yo también. Si no estamos proveyendo para nuestros hijos del Dios que decimos tener, dándoles a ellos, también estamos mal. Y aquí estamos viendo que la herencia de Abraham fue más que material. Proveyó para su hijo también de lo mismo que Dios le había dado. Y eso es algo hermoso. Yo también quiero que mis hijos se vea esto.
Que se vea que tienen el Dios de Jaime, que lo tengan el Dios, que mis hijos Diego y Dan hasta ahorita, y los que me permita tener, sigan al Dios de su Padre. ¿Tú quieres que tus hijos sigan a tu Dios? Empieza a darles de tu Dios. ¿No tienes de tu Dios? Busca de tu Dios, para darles a tus hijos también de tu Dios. Eso hizo Abraham. Ahora, ¿sobre quién estaba la bendición de Dios? Sobre Isaac. Isaac. ¿Por qué no menciona aquí a Ismael y a sus hijos? Porque no estaba la bendición de Dios sobre ellos. Simple y sencillamente porque Dios no va a bendecir las decisiones que tomes fuera de sus propósitos. Jamás lo va a hacer. Dios no bendice nuestros planes. Dios bendice sus planes, sus propósitos. Bendice lo que Él quiere hacer en tu vida, no lo que tú quieras hacer con tu vida. Y sabes, aquí hay una aplicación bien sencilla. Si tú en tu vida estás tomando decisiones que no van acorde al propósito de Dios, lo mejor que puedes hacer es arrepentirte. Porque las consecuencias que vas a cosechar serán cada vez más fuertes y más dolorosas si avanzas. Muchas veces estamos en pecado y estamos tomando malas decisiones y estamos aferrados a no cambiar de parecer, creyendo que la gracia de Dios va a cubrir tu pecado en ese sentido. Bueno, está bien, la regué, pero ya estoy aquí, ¿ya qué hago? Y no estás dispuesto a regresarte. Ya tomaste una mala decisión y tú dices, ¿qué hago? Tienes que dejar de hacer lo que está mal. Tienes que dejar aquello que empezaste mal para poder remediar, no todo, porque siempre va a haber consecuencias, pero para poder volver al camino de Dios. Yo no sé en qué sea práctico esto en algunas de sus vidas. Pueden ser cosas tan menos escandalosas como haber decidido cambiarte un trabajo. Que sabes y Dios te mostró que no era la voluntad de Dios para tu vida, porque ese trabajo te iba a consumir el tiempo que ahora no tienes, porque ese trabajo te iba a poner en situaciones que pecas y que ahora lo haces sin ya remordimiento. Y tu solución no es quedarte en ese trabajo queriendo remediar las cosas. Tu solución es devolverte al momento donde estabas, en el que el lugar te dijo, en el lugar en el que Dios te dijo, no vayas para allá. Te regresas al lugar donde Dios te dijo que no avanzaras y caminas por el camino que Dios te mande caminar. Eso puede ser, o puede ser algo bien escandaloso. También puede ser algo muy escandaloso. Pues sí, me metí con esta mujer que no es mi esposa y ya tengo un hijo, pues ya me voy a divorciar, ¿ya qué? Puede ser algo muy escandaloso como eso. Y puede ser algo muy sencillo, decisiones que estás tomando día a día en donde empezaste a desviarte y desviarte y desviarte. Y al principio no lo notabas, pero ya estás acá del propósito de Dios para tu vida. Pueden ser cosas muy sencillas, hábitos muy sencillos. Y sabes, si tú estás en el camino equivocado, la solución no es seguir en el camino equivocado. El progreso nomás significa regresar de donde te desviaste. Eso es progreso. Es como hacer cuentas. 20 más 30, 40, 50, te equivocaste y quieres seguir sumando sobre una cuenta incorrecta. Por más que sigas sumando, te vas a seguir equivocando porque ya viene mal la cuenta. Tienes que volver a empezar. Volver a empezar. Si tú estás en esa situación, lo mejor que puedes hacer es arrepentirte. Lo más testarudo y necio y doloroso que puedes hacer es seguir aferrado a querer seguir en donde mismo que te llevó tu mala decisión, tu decisión fuera del camino de Dios. Alguien dijo una vez, ser cristiano o el cristiano no es una persona que no comete errores o que nunca comete errores. El cristiano es una persona que puede arrepentirse. Eso caracteriza a un cristiano. No es una persona perfecta, es una persona que puede arrepentirse y no es testarudo y se reconoce su error y regresa al camino de Dios. Ese es el cristiano, no el que no se equivoca. Y luego vamos a leer unos versículos, vamos a avanzar más rápido, del 12 al 18. Vamos a leer los descendientes de Ismael.
que aparentemente no tienen nada que hacer aquí, pero tienen un propósito. Dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nabaiot, luego Sedar, Adbel, Mibsam, Misma, Tuma, Masa, con doble S, Abar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, ya va para abajo. Y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Chur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Lo primero es que el autor nos vuelve a mencionar quién es Ismael, y nos dice hijo de Abraham, que le dio a luz a Agar la egipcia, sierva de Sara. Ese es Ismael, el hijo de la otra concubina. Es lo primero que hace. Pero este relato parece que no tiene propósito, pero tiene un propósito bien claro, que es demostrar que Dios le cumplió la promesa a Abraham de que haría de Agar y de Ismael una nación. Mira, así rápido. Los descendientes que menciona son 12. El número requerido para formar una nación era 12. Israel se formó de ¿cuántas tribus? 12 tribus. Con las 12 familias de Ismael se formaron todas las naciones árabes que conocemos hasta el día de hoy, con esas 12 tribus de Ismael. Otra cosa, se indica la organización política del pueblo de Ismael. Dice aquí que eran de vida nómada y seminómada, que vivían por aldeas y por campamentos. ¿Te diste cuenta? Eran nómadas y seminómadas. Esa era la organización que tenían, por aldeas y por campamentos. Otra cosa, se especifica el territorio que les fue asignado. Dice desde Ávila hasta Shur, el territorio frente a Egipto en dirección del camino a Siria en la península de Sinaí. Está diciendo, sí, Dios hizo de Ismael una nación entera. Cumplió la promesa que le hizo a Abraham. Está ahí registrado, palomeado lo que Dios le prometió a Abraham. Dios le prometió todo a Abraham. Le cumplió todo a Abraham. Y es lo que está haciendo el autor para que veas que Dios es fiel. Y vuelvo a repetir lo mismo, toda esa nación, todas esas generaciones son personas que crecieron culpando a Isaac de todos sus males, culpando a la familia de Isaac de todos sus males. Así crecieron. Y estas consecuencias las vamos a ver más adelante. Entonces, hasta aquí vamos a dejar al día de ahora. Fue algo así como que histórico, pero muchas reflexiones. Las que quiero que te lleves prácticas a tu casa es, 1, nuestras decisiones no deben de estar basadas solo en cuanto si algo es pecado o no, sino si algo es sabio o no. Recuerda esto, vivir cuidándote de pecar no es suficiente. Debemos de vivir buscando hacer el bien que podamos, lo más que podamos. Amén. Esa es la primera. Vivir sin pecar no es suficiente. Hay que buscar las decisiones más sabias en nuestra vida. Otra cosa, como Abraham, nuestro máximo en la vida es buscar el reino de Dios y su justicia. Sí, puede haber planes, puede haber trabajo, puede haber carreras, puede haber una carrera profesional, puede haber una familia, puede haber propósitos terrenales. Sí, pero eso no es el top, no es lo máximo. Nuestro máximo es buscar el reino de Dios y su justicia sobre todas las cosas. Ese es nuestro máximo. Eso es nuestro máximo. Lo otro, Dios no bendecirá las decisiones que tomas fuera de sus propósitos. La única manera de avanzar es regresando al camino de Dios. Si no, vas a perderte más y más. Y si avanzas, te vas a hundir más y te va a doler cada vez más y más. Que se nos olvide la idea de que podemos caminar fuera de Dios con gozo. La única manera de vivir con gozo y plenitud es viviendo para Él, regresando al camino donde Él nos tiene. Eso podemos aprender del final de los días de Abraham y lo que acabamos de leer. Entonces, lléveselo grabado en su corazón, pídale a Dios que le dé fuerza para aplicar esto, para vivir esto, que nos dé sabiduría, que nos dé una pasión por buscar su reino y que nos dé la visión y el corazón para arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal. Vamos a orar.
Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, porque nos amas, Señor, porque nos guías. Hoy tuvimos una porción más de tu dirección, Señor. Ayúdanos a aplicarla, Señor. A ser bienaventurados porque vivimos esto, no porque lo escuchamos, Señor. Y ayúdanos también que cada vez que abramos la Biblia en este lugar y en nuestros hogares, seamos cada vez más alimentados por ti, Padre. Bendice a esta congregación, bendice a los que no vinieron. Y bendícenos, Señor, te necesitamos, Padre. No nos dejes, Señor, no nos dejes ahogarnos con el mundo, Señor. No nos dejes ir en la misma corriente, Señor. Que esta noche haya sido un recordatorio para nosotros, Señor, y que sea tu voz hablando en nuestros corazones. No somos de este mundo y no buscamos lo mismo que este mundo. Sí, podremos tener bendiciones materiales, pero eso no son el porqué de nuestra vida, Señor. Que no perdamos la mira, que no perdamos el propósito, que no descansemos hasta ver tu reino venir sobre nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén.